Amén y gracias a Dios, hermana Marta León, muy amable por encargarse de la oración inicial. Y bueno, tenemos las 6 y no sé, 6:04 dice el computador, 6:07 dice mi reloj. ¿Qué horas tiene usted allá? ¿Qué horas son en su reloj? ¿Qué horas son en su celular? 6:05, 6:05, 6:06. La 1:06. Ok, no falta el chicanero. Siempre hay un chicanero en todo grupo. La 1:06, 6:06, 6:05. Muy bien. Ok, comenzamos hace 8 días nosotros a hablar de lo que serían las estrategias más comunes, de el principal enemigo que tenemos todos. Y el principal enemigo que tenemos todos es ¿cuál? A ver si sabemos cuál es el principal enemigo que tenemos todos, ¿no? El que hemos denominado como el más peligroso, ¿no? Como el más peligroso, el más peligroso, el más peligroso, el más peligroso, el más peligroso. No, no se me rayó el disco, es para reiterar. ¿Cuál es el enemigo que consideramos el más peligroso? El más peligroso, la carne. Muy bien. El más peligroso, yo mismo. Muy bien. Es el más peligroso. El otro también es enemigo, pero no es tan peligroso como la propia carne. La razón, pues ya la hemos expuesto muchísimas veces. Es que el diablo está afuera, mientras que el otro enemigo está dentro. La carne está dentro. Yo duermo con la carne, yo convivo con la carne. Yo voy al baño con la carne, yo voy a la calle con la carne. No me puedo deshacer de la carne mientras que yo esté en este cuerpo. Entonces, por eso decimos que ese es el enemigo más peligroso, porque con respecto al diablo, pues basta una palabra de reprensión para echarlo fuera, pero con respecto a la carne, no es solamente una palabra de reprensión, sino que con respecto a la carne, pues lo que nos corresponde hacer es todo un tratamiento, todo un proceso contra él. Por eso es el enemigo más peligroso. Y entonces estamos hablando de lo que serían las 5 estrategias más comunes del enemigo más peligroso que tenemos, que es la carne, para sabotear la búsqueda, sabotear el proceso, sabotear el desarrollo de la templanza, el dominio propio o la autodisciplina en nuestra propia vida. Claro que tenemos saboteadores de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, saboteadores. Así como el Señor creó un planeta, creó un huerto, creó un hombre, creó una mujer, pero había un saboteador en el huerto. Pues de la misma manera, cada vez que nosotros intentamos hacer algo para Dios, pues el diablo intenta sabotearlo. De modo que nosotros tenemos que estar muy alertas a lo que el diablo está haciendo, a lo que la carne está haciendo, a lo que el mundo está haciendo. Y eso se logra cuando identificamos cuáles son verdaderamente los enemigos y también cuando identificamos cuáles son las estrategias de esos enemigos. Hemos visto que la carne utiliza al menos 5 diferentes sabotajes, 5 diferentes estrategias de sabotaje, de auto boicot en contra de lo que Dios está poniendo o está desarrollando en mi propia vida. Y hace 8 días comenzamos a hablar del primero. ¿Y el primero cómo se llama? El primer saboteador o la primera estrategia de la carne para sabotear lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿cómo se llama? Se llama cinismo, muy bien, así se llama, cinismo. Gracias, Nuri, como siempre, conectadísima, el cinismo. ¿Qué es el cinismo? Pues el cinismo, el diccionario lo define como esa conducta descarada para mentir o hacer cosas indebidas, generalmente fingiendo ignorancia o desconocimiento. Sinónimo de cínico descarado, sinónimo de cínico sinvergüenza. El cínico no solamente lo hace, sino que después lo niega. O es tan cínico que lo hace y dice, sí, yo lo hice, y que se encoge de hombros, hasta hace mala cara. De él decimos que es una persona que no solamente comete el hecho, sino que al mismo tiempo parece que se complace cometiendo el hecho y se complace viendo que los demás se dieron cuenta. Es un cínico, sin vergüenza, un descarado. De eso hay bastante en la Sagrada Escritura. La Biblia enseña bastante de esto. Por ejemplo,
En el Proverbio capítulo 30, versículo 20, búsquelo por favor. Proverbio capítulo 30, versículo 20. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Proverbio capítulo 30, versículo 20. Me avisa cuando ya. Ya, muy bien. Proverbio capítulo 30, versículo 20. Dice así, note esto. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. O que lo que se dice en ese versículo 20 está en código, ¿no? Está en código. Aquí todos los que estamos creo que somos adultos, ¿cierto? Si hay algún menor de edad, pues explíquele de qué trata el versículo, explíquele cuál es el código en el cual está escrito el versículo. Porque dice el proceder de la mujer adúltera. En primer lugar, ¿qué es adulterio? Alguien regáleme la definición de adulterio. De esto hemos hablado varias veces, ¿no? Pertenece a la catalogación de los pecados de perversión sexual. Tiene que ver con la sexualidad. Y hay una gran diferencia entre el adulterio y la fornicación. ¿Cuál es la diferencia entre el adulterio y la fornicación? Defina, por favor, adulterio. Gracias, muy amables. Defina, por favor, adulterio. Yo espero, ¿cómo no? Adulterio, dos puntos. A ver cómo lo define Carolina. Una persona casada que se mete sexualmente con otra que no es su pareja. Bien, Carolina. Infidelidad en el matrimonio. Muy bien. Infidelidad sexual al cónyuge. Igual adulterio. Muy bien. Tener relaciones ilícitas. ¿Pero de qué clase? Desear o tener relaciones con hombre ajeno en caso de la mujer. Bien. Adulterar es no ser fiel con su pareja. Muy bien. La respuesta de Mario está muy interesante. Pregunta, ¿dónde comienza el adulterio? ¿Dónde comienza? En qué parte comienza el adulterio? Buenas noches, don Héctor, ¿cómo está? ¿En qué parte? Mire, la Biblia dice, vaya busque Mateo capítulo 5 versículo 28, por favor. Yo no me voy a mover de acá, no me voy a mover del Proverbio capítulo 30 versículo 20. Pero usted hágame el favor y busque Mateo capítulo 5 versículo 28, por favor léalo y después de haberlo leído, regrese aquí donde estamos y dígame dónde comienza los pecados sexuales, dónde comienza el adulterio, dónde comienza la fornicación. ¿Dónde comienza? Mateo capítulo 5, versículo 28. Muy bien. Búsquelo, por favor, léalo, entiéndalo pausadamente. Lo importante es que lo entendamos todos, no correr. ¿Para qué corremos si no estamos entendiendo? La idea es entenderlo. ¿Dónde? Búsquelo allá. Búsquelo allá. ¿En dónde? ¿En qué parte de su ser comienza? ¿En qué parte de su ser? Una parte de su ser. Una parte de su humanidad, de su ser. ¿En dónde? Bueno, varias respuestas se encuentra usted en el versículo, ¿no es cierto? Porque dice, pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que cuántas respuestas podemos tener ahí, varias. Lo que quiero que mire es lo siguiente, lo que quiero que mire es lo siguiente. Mire, se habla de los ojos, ¿no es cierto? Se habla de la codicia. ¿Dónde está la codicia? Pues la codicia está en el epicentro de la codicia, los sentimientos y las emociones que sería el corazón. Muy bien. Pero al mirar esa mujer, pues los ojos están conectados directamente con la cabeza, con el cerebro, con la mente, con la imaginación. O sea que respuesta buena podría ser los ojos, respuesta buena podría ser la mente, respuesta buena podría ser el corazón. Ahora, lo que acabamos de mencionar, fácil la respuesta, lo que acabamos de mencionar, ojos, mente, corazón, codicia, todo eso, ¿en dónde está? Todo eso
en donde vive. Repito, ojos, mente, corazón, codicia, ¿en dónde está? Todo eso está en la carne. Todo eso está ya metido en la carne. ¿Comienza por dónde? Por los ojos, claro. ¿Por qué? Pues porque reiteramos que es que el varón, el caballero es visual. ¿Se acuerda que ya lo hemos enseñado muchas veces? Adán, visual, la mujer, Eva, auditiva. ¿Por dónde le entró el cuento a la mujer? Por los oídos. Una serpiente hablando con ella, una conversación. Postdata, no hable con la serpiente. La mujer es auditiva. A la mujer le entra el cuento por el oído. Eso enseña la Sagrada Escritura. Como la mujer de los 5 sentidos que tiene es más sensible en el oído, pues entonces el hombre debería aprender, ¿sí?, que a la mujer hay que hablarle de una manera diferente a como se le habla a un varón. Eso es una cosa, es una lección que el varón tendrá que aprender y reaprender y reaprender y reaprender y reaprender. El hombre es muy básico, el hombre es muy ordinario, el hombre es polvo de la tierra, la mujer es un poco más detallada, la mujer es un poco más sofisticada, la mujer es un poco más compleja. No se le olvide a usted que es sacada de un hueso, de una costilla de Adán que había sido hecho del polvo de la tierra. Claro, el hueso también es polvo, pero es polvo ya tratado, es polvo ya refinado. Hay una gran diferencia ahí. Cuando decimos que es que los hombres y las mujeres somos iguales, pues no sé a qué se está refiriendo. ¿Iguales en cuanto a qué? ¿Iguales en cuanto a propósito divino? ¿Iguales en cuanto a la salvación? Sí. ¿Iguales en cuanto a que Dios escoge para salvación tanto a hombres como a mujeres? Claro que sí. ¿Iguales en cuanto a roles? No. ¿Iguales en cuanto a funcionamiento? No. ¿Iguales en cuanto a talentos y adones? Tampoco. ¿Iguales en cuanto a llamado? No. ¿Iguales en cuanto a creación? Tampoco. Dios creó al hombre de la tierra y a la mujer la sacó de un hueso. Y el hombre a simple vista es muy diferente de la mujer. De modo que aunque el hombre tiene 5 sentidos, que son los mismos 5 sentidos de la mujer, pero el hombre tiene afinados, afilados, agudizados unos más que los otros. Y así en el caso de la mujer también, la mujer tiene los mismos 5 sentidos del hombre, pero hay unos que son más agudos, hay unos que son más afilados, más afinados que los demás. En el caso de la mujer el oído. Y por ahí el diablo entendió y por ahí comenzó la conversación y por ahí fue la perdición. Pero en el caso de Adán, ¿qué? En el caso de Adán vino la mujer con el fruto prohibido y así la mujer ese día le hubiese traído, no sé, le hubiese traído un caldo con papas, le hubiese traído un tamal, le hubiese traído lo que le hubiese traído, no importa, porque lo que estaba viendo ahí es aquel personaje, aquella mujer de la cual él dijo, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, físicamente le encantaba, físicamente le movía. Los detalles de esa mujer, de ese cuerpo, de ese rostro, las facciones, a él le encantaban y lo dominaban. ¿Por qué? Porque el hombre es visual. Claro, hay hombres que parecen mujeres y hay mujeres que parecen hombres, sobre todo en esta época de perversión. Pero normalmente, y sobre todo a la mujer sin Dios, pues le dicen alguna cosita en el oído y cayó como una, como una mandarina al piso, para no decir ninguna otra cosa. Y el hombre, pues el hombre, una escoba con faldas y pues ya comenzó a mirar y está de mirón, mirando y mirando, y no es sino una escoba con faldas, pero, y lo estamos hablando así escuetamente, así abiertamente, ¿no? Por eso Mateo capítulo 5 versículo 28 que está hablando de un varón, note que está hablando de un hombre, pero yo digo cualquiera que mire una mujer, si se nota que está hablando de un hombre, la está mirando, mirando para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Si estuviera hablando de una mujer, pues claro que la mujer también es mirona, pero sobre todo el tema de lo que le habla, de lo que le dice, del coqueteo, de la seducción que entra por el oído. Ahora usted me dirá, mi estimado hermano, hermana en Cristo, si lo que estoy diciendo, que está respaldado por la Sagrada Escritura, ¿es cierto o no es cierto? ¿Qué dice usted? ¿Es sabiduría o no es sabiduría? ¿O me lo estoy inventando yo? ¿O es pura carreta eso? Lo que le estoy diciendo está en la Biblia. ¿Qué dice usted? Dice, ¿es cierto? Dice, ¿cierto? Sí, señor. El cuentazo al oído. Muy bien, sí, señor. Tal cual, sí, señor. Es cierto, muy cierto. Ok. Muy bien. Entonces ahí está en la Sagrada Escritura. Muy bien. Dese cuenta que antes de que la psicología
y antes de que la sociología y antes de que cualquier otra rama de las ciencias sociales lo intentara explicar, pues la Biblia ya lo decía, porque la Biblia es el libro de los libros, es el manual de los manuales. Ahora, regresando al Proverbio capítulo 30, versículo 20, ya después de haber definido lo que es el adulterio y en dónde comienza el adulterio, y la diferencia entre el hombre y la mujer, pues mire lo que dice el Proverbio 30:20. El proceder de la mujer adúltera es así. Una mujer adúltera, ¿no? Dice, come y limpia su boca. Ahora, cuando dice come y limpia su boca, está hablando en código. Hay que interpretarlo. El pecado de la mujer adúltera es un pecado sexual. Cuando dice come y limpia su boca, se está refiriendo exactamente al pecado sexual que acaba de cometer. Ella es la adúltera. Noten el versículo, ella es la adúltera. Si en el versículo ella es la adúltera, quiere decir que ella es la qué. Comencemos por lo primero. Si en el versículo ella es la adúltera, quiere decir que ella es la qué. Exacto, Carolina, muy bien. Por lo primero, recuerde que siempre desde lo primero, desde el origen, desde lo primero que hay que decir. Pues quiere decir que ella es la casada, porque ella es la adúltera. Entonces, si ella es la adúltera, ella es la casada. Ahora, aparte de ser la casada, al menos en este contexto, ella es la qué, lo segundo que hay que decir. Ahora ella es la qué, lo segundo, ella es la qué, la infiel, muy bien. ¿Cómo así la infiel? Sí, la que ha cometido el delito, la que ha cometido el pecado, la que ha quebrantado el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento ese que dice en Éxodo capítulo 20, no adulterarás, porque está claro, muy bien, ok. ¿Por qué es pecado? Porque es la violación a una ley de Dios. En segundo lugar, vemos cómo el hombre se ve afectado, cómo el hombre, ¿sí?, se convierte en el traicionado o en el cachoneado, pero eso es lo secundario. Lo primario es que la mujer al adulterar está violando un mandamiento claramente establecido por Dios en la Sagrada Escritura que es no adulterarás. Entonces vamos con dos cosas. Uno, ella la casada. Dos, ella es la adúltera. Pero mire lo que dice la frase inicial. Dice, no he hecho maldad. Ahora mire lo que dice, come y limpia su boca. Como el adulterio es un pecado sexual, me toca hablarlo así porque así lo enseña la Sagrada Escritura. Entonces lo que hace la mujer es va, tiene relaciones sexuales y después de eso se baña, se arregla, se perfuma, espera a su marido y delante del marido se muestra como la mujer más linda, más amorosa, más fiel, más casta, más pura, más de su casa, más hogareña, más diligente, más amadora de sus hijos y más cuidadora de su marido. Como una mujer a la cual le importa realmente. Y si por ahí hay un rumor y entonces el marido viene, me están diciendo esto, entonces ella es capaz de decirle, no he hecho maldad. ¿Qué piensa usted de esta mujer? Gracias. ¿Qué piensa usted de esta mujer? Puede expresarse. Un típico ejemplo del cinismo. Muy bien. Dese cuenta que aquí en el versículo no aparece la palabra cinismo, pero sí el ejemplo de lo que es una persona cínica. Entonces usted puede decir, a ver, yo comienzo a leer, dice, es cínica, dice, como si nada, cínica, dice, todo eso, pero es la más cínica, es falsa, es descarada, sinvergüenza, sucia, una falsa descarada. Ok, tiene usted todo el derecho de expresarse así, de esa manera. Lo peor del cinismo es que algunas exacto, muy bien. Eso la convierte en una cínica. Hasta la primera y segunda frase del versículo 20 es una mujer pecadora, es una pervertida sexual, es una mujer adúltera. Pero la última frase, aparte de que la mujer es adúltera, aparte de que la mujer es infiel, aparte de que la mujer está violando un mandamiento, la última frase la convierte, aparte de todo eso, en una mujer cínica, en una mujer sin vergüenza, en una mujer sin escrúpulos, en una mujer canalla. Aquí está hablando de una mujer, pero por supuesto que también hay hombres que lo hacen. Lo primero que dijimos nosotros, lo primero que vimos fue Mateo capítulo 5, versículo 28, en donde se habla de un hombre que adultera, un hombre que fornica. Entonces hay para los dos, Mateo 5:28 para los hombres y el Proverbio capítulo 30, versículo 20 en el caso de las mujeres.
Y esta mujer se comienza a reír con esa risa morronga. ¿Usted conoce esa risa morronga? Yo, ¿cómo se te ocurre si yo te amo? ¿Acaso no sabes, no conoces la clase de mujer que está contigo? Muy bien, eso la convierte en una cínica, en una cínica. ¿Conoce usted algún cínico? ¿Conoce usted alguna cínica? Espero que no esté hablando de usted mismo, de usted misma, porque sería una vergüenza completa, una vergüenza total, una falta de temor de Dios para, para con el Señor, lógicamente, ¿no? Entonces, dése cuenta que la Biblia sí contiene ejemplos de ese cinismo. Muy bien. El mundo está lleno de ellos. Muy bien. Ahora usted comprométase entonces a no ser cínico. Porque mire, aquí hay un cinismo. Aquí hay una tendencia al cinismo que dice, venga, pues yo lo puedo hacer y después lo niego. O más cínico todavía lo siguiente, yo lo hago, lo niego. Si me descubren, pues yo le echo la culpa al marido. Yo le echo la culpa al cónyuge. Yo le echo la culpa a los hijos, le echo la culpa a mi pasado, le echo la culpa a los pecados de mi abuela, le echo la culpa a mi mamá, le echo la culpa a que eso puede ser una maldición generacional. Todavía más cínico, ¿no le parece? O sea, que el cinismo tiene niveles. Está la cínica que lo niega y está la cínica que es descubierta y entonces le echa la culpa, sí, exactamente el mismo pecado de mi abuela y exactamente el mismo pecado de mi mamá. Lastimosamente es así, yo traigo esa tendencia hereditaria, ay, eso es como una maldición generacional, ay, no me diga, o si no, le va a echar la culpa al marido, claro, es que tú eres el culpable, ¿por qué? Porque tus horarios laborales, casi no estás en la casa, ¿eso justifica? La pregunta es, ¿eso justifica? O como te vas a jugar fútbol con los amigos, ¿eso justifica? ¿Eso justifica? O como prefieres estar los fines, ¿eso justifica entonces para que ella vaya y peque? O sea, estamos aquí justificando y empatando, como diciendo unas por otras. La señora es una completa cínica. Ahora, si el señor está por allá pecando porque no le presta atención, porque no está en la casa, eso es otro pecado. Pero yo debo pagar pecado con pecado, ¿qué es lo que enseña la Sagrada Escritura? Hay que devolver mal por mal. ¿Acaso el versículo no dice que hay que devolver bien por mal? Que la mujer sabia edifica su casa, dice el proverbio, y que si el hombre quiere vivir con una mujer, tiene que vivir con ella sabiamente. O sea que la sabiduría debe estar tanto en el hombre como en la mujer para poder convivir, para poder sacar un hogar adelante. ¿Justifica o no justifica? No, no justifica para absolutamente nada. Echarle la culpa al otro del adulterio que yo cometí. Ah, qué maravilla. Echarle la culpa a los hijos del adulterio que yo cometí. Ah, qué maravilla. Echarle la culpa a los niveles de estrés y de depresión en los cuales yo estaba del adulterio que yo cometí. Ah, qué maravilla. Eso es un cinismo. El cínico siempre va a decir que no y después el cínico siempre va a intentar culpar a un tercero. Muy bien. A un tercero. Entonces yo leo, o incluso lo llaman amor, como decir es que ahora sí encontré el amor. Ah, es que ahora sí encontré el amor. Muy bien, es que ahora sí. Mira, estar contigo es una equivocación, qué pena, pero pues todo esto tenía que pasar. Ahora imagínese la cínica diciendo, de todas maneras la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y hasta este pecado que yo cometí, pues me ayudó a encontrar el verdadero amor de mi vida, porque es que yo hace rato que no te quiero, hace rato que no siento lo mismo por ti, el amor se murió. ¿Cómo así? Si la Biblia dice que el amor no se muere, el amor nunca deja de ser. Puede ser que se apague, pero no se muere. Pero pues gracias a todo esto, yo creo que a partir de ese momento quedas libre. Creo que yo no me merezco un hombre así, cínica, sinvergüenza, canalla. No me merezco un hombre así. Yo creo que te dejo libre para que hagas tu vida cínica, sinvergüenza, canalla. No me llames, yo te llamo cínica, sinvergüenza, canalla. Pero no te preocupes que alguna cosita yo le paso a los niños mensualmente. Cínica, sinvergüenza, canalla. Bueno. Pero no solamente ahí. Mire, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Qué pena estar con esta enseñanza metiendo el dedo por allá en la llaga, ¿no? Pero es necesario hablar de ese cinismo para que se dé cuenta que está en la Biblia y la Biblia lo condena. Malaquías capítulo 3, versículo 14.
Me avisa. Vamos a leer desde el 13. Aquí en Malaquías capítulo 3 hay dos porciones que demuestran el gran cinismo de nosotros los seres humanos muchas veces delante de Dios. El versículo 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Mire que es la acusación de Dios. Las palabras de ustedes contra mí son violentas. Dios está hablando. Las palabras de la gente contra mí son agresivas. Dios está hablando. Las palabras de Dios contra mí, perdón, las palabras de ellos contra mí, de la gente contra mí, son palabras groseras, son palabras altaneras. Dios está hablando. ¿No es cierto? ¿Y qué responde la gente? Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Señor, pero en algún momento yo he hablado groseramente, yo me he expresado altaneramente contra ti, en algún momento yo te he peleado, en algún momento yo te he reclamado, en algún momento yo me he enojado. Hombre, si Dios lo está diciendo, complete usted la frase. Si Dios lo está diciendo, que el pueblo está siendo grosero, si Dios está diciendo que el pueblo está siendo altanero, si Dios está diciendo que el pueblo está siendo agresivo con él, irreverente con él, ¿es por qué? Es porque es así. Pero entonces aparece el pueblo y dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovechará que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Note, ustedes han dicho y yo los he escuchado. Es que basta con que Dios lo diga para decir nosotros, es verdad porque Dios no miente. Pero como Dios es tan bueno y siempre argumenta todo, porque eso es con pruebas, desde la mente de Dios es con pruebas, entonces dice, mire, ustedes han dicho que por demás es servir a Dios. O sea que servirme a mí no vale la pena. Eso lo han dicho en primer lugar. En segundo lugar, ustedes han dicho, ¿de qué aprovechará que guardemos su ley? O sea, ¿de qué sirve obedecerme a mí? Primero, ¿de qué sirve servirme a mí? Y segundo, ¿de qué sirve obedecerme a mí? Y en tercer lugar, ustedes han dicho que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Ustedes han dicho, ¿de qué sirve buscar de Dios? Esas tres cosas ustedes las han dicho. Primero, ¿de qué sirve buscar a Dios? Segundo, ¿de qué sirve obedecerle a Dios? Tercero, ¿de qué sirve buscar a Dios? ¿De qué sirve? Los confronto y les digo, no hablen agresivamente, altaneramente contra mí, porque es obvio que servir a Dios funciona, que servir a Dios bendice, que servir a Dios beneficia, es obvio que obedecer su palabra me beneficia y es obvio que buscar de Dios me beneficia. Los confronto y tienen el cinismo de decirme a mí, pero que hemos hablado contra ti. Eso es el cinismo de aquel que se la pasa hablando del otro a las espaldas, como lo hace un cobarde, a las espaldas. Y después cuando es confrontado, dice, ay, pero yo cuándo, ay, pero yo cómo, ay, pero ni más faltaba, ay, a mí no me gusta meterme en la vida de nadie, no le gusta meterse en la vida de nadie, tiene la fama de que es el chismoso, pero dice que no le gusta meterse en la vida de nadie. Mire, tiene fama de que yo a todo el mundo le digo las cosas en la cara porque yo sí le pongo los puntos en las IES, porque si yo sí le digo cuántos pares son 3 moscas, porque yo sí, y es pura carreta, es pura mentira, es un cínico completo. Habla mal de los demás. Miren, en este caso está hablando mal de Dios. Y hasta a Dios es capaz de negárselo. Ahora, si hasta Dios es capaz de negárselo, pues ¿qué hará con el prójimo? Qué impresionante. ¿Conoce a alguien así? A alguien que se la pase hablando mal de alguien a las espaldas y cuando se confronte diga, ay, yo no, ay, ¿qué es eso? Ay, ¿cómo se te ocurre? Ay, si yo soy tu amiga, ay, si yo no, yo por eso no me meto en la vida de nadie. No me meto en la vida de nadie, se mete en la vida de todos. ¿Conoce a alguno así? Pues es un cínico. Es cinismo. Es un cínico. Ahora, no solamente ahí. No solamente ahí. Sino que usted lee el versículo 7. Dios mío. Mire, el capítulo 3 de Malaquías, solamente que comencé por lo último, pero el capítulo 3 de Malaquías realmente es el capítulo del cinismo. El versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, Dios está diciendo, pueblo, ustedes están lejos de mí. Si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Y el pueblo responde, ay, pero ¿en qué quiere que nos volvamos? O sea, como diciendo, búsquenme a mí. Y el pueblo responde, ay, pero más, yo me la paso buscándote, yo me la paso buscándote. Si Dios dice que el pueblo no lo busca, pues el pueblo no lo busca. Dios no miente. Pero este pueblo cínico, este individuo cínico, con tal de salir bien librado de la acusación, es capaz de acusar hasta el mismo Dios. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ahora el versículo 8 note, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? El cínico es, catalóguelo usted. Vuelva hacia mí, ¿en qué me he de volver? Tenga comunión, búsqueme. Pero más, si yo me la paso buscando, ¿qué es? Se la pasa buscándome. Ahora, segundo, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Ay, yo robar a Dios de ninguna manera. ¿En qué te he robado? Si Dios dice que el hombre lo está robando, es porque el hombre lo está robando. ¿En qué te hemos robado? Y responde el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, lo terrible de todo esto es lo que dice el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros a la nación toda me habéis robado. Pero pregunta, malditos sois con maldición. ¿La maldición cae por el pecado del robo? Sí, también, pero sobre todo por un pecado. ¿Cuál pecado? Que usted lo ve aquí en Malaquías una vez, dos veces y hasta tres veces. ¿Cómo se llama ese pecado que aparece así repetitivamente en el capítulo 3 de Malaquías? Ese es, don Héctor, muy bien. Es el pecado del cinismo. Por haber robado a Dios, claro que sí. Note lo que dice ahí. O sea, ahí dice, no diezmar, no ofrendar es robar a Dios. Y hay maldición por ese hecho. Punto. Alguno dirá, eso es del Antiguo Testamento, eso es bajo la ley. Entonces tendré otra vez que regresar a los fundamentos, que regresar a los rudimentos del diezmo y de la ofrenda. La primera vez que aparece el concepto de diezmo no es bajo la ley, es bajo la gracia. Es en el contexto de la vida de Abraham. El primer diezmista en la Biblia es Abraham. Abraham no estaba bajo la ley. La ley aparece con Moisés más de 400 años después de Abraham. Y Abraham más de 400 años antes de Moisés diezmaba. El concepto del diezmo aparece cuando no existía la ley. El concepto del diezmo aparece cuando no existían los mandamientos. El concepto del diezmo aparece cuando la gente vivía en la dispensación de la gracia. Recuerde usted que el Nuevo Testamento dice, dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Pues aquí dice claramente, vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces, mire, el diezmo es un concepto bajo la gracia, no bajo la ley. Si usted dice eso es bajo la ley, está hablando en ignorancia. Eso es bajo la gracia. Si usted no entiende que el diezmo está bajo la gracia, si usted no entiende que el diezmo es un arma de guerra porque es de la única manera como se reprende a un demonio que ataca las finanzas llamado el devorador, léalo ahí que ahí está. Mire, trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Estoy leyendo el versículo 10. Si no os abriréis las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Y qué hace ese devorador? Ese demonio llamado devorador es el que destruye el fruto de la tierra, es el que destruye la vid en el campo, es el que hace que la vid en el campo sea estéril. Y la única manera de atacarlo, la única manera de reprenderlo y la única manera de destruirlo es por medio del diezmo y de la ofrenda. Eso está ahí. Aparte de que el diezmo y la ofrenda son formas de adorar a Dios. Entonces, ¿qué tal si usted se queda con esas tres? Y yo creo que es un argumento superior para comenzar a darle al Señor. En primer lugar, el diezmo y la ofrenda no es un concepto bajo la ley, es un concepto bajo la gracia. En segundo lugar, diezmo y ofrenda es un arma de guerra, la única que vence a un demonio destructor de las finanzas llamado el devorador. Tres, diezmo y ofrenda es adoración a Dios.
Porque es que cuando se habla de plata, dése cuenta, aparece el cínico. Y el cínico dice, ay, yo no diezmo porque ¿de dónde quiere que diezme? Cínico. Ay, yo no diezmo porque yo me gano tan poquito. Cínico. La Biblia dice, según haya prosperado, aparte para el Señor. Si su diezmo son 100 pesos, pues son 100 pesos, punto. Ahora el Señor ve que usted es fiel en lo poco. Pues venga, este se ganó 1000 y apartó 100. Maravilloso, no se ganó mucho. Pero entonces se está siendo fiel en lo poco. Y el que es fiel en lo poco, pues en lo mucho Dios lo pone. Entonces, si Dios quiere que yo diezme más, pues me tiene que dar más sustento. No me puede seguir dando 1000, me tiene que dar 10,000 o 100,000 o 1,000,000 o 10 millones para que yo pueda aportar un poco más a la obra. Es que de esa manera es que funciona. Pero el cínico siempre encuentra una autojustificación para no buscar de Dios, para no conectarse, para no orar, para no congregarse, para no diezmar, para no ofrendar, para no servirle a Dios, para no obedecer los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Cómo le parece la mujer cínica, la del Proverbio capítulo 30, versículo 20? Terrible. Ahora, ¿cómo le parece el cínico, el que en la cara le dice a Dios, yo no fui? El que en la cara le dice a Dios, yo no soy. El que en la cara le dice a Dios, ay Señor, ¿no será que estás equivocado? ¿No será que me estás confundiendo con otra persona? ¿Cómo le parece? Sí, bien, muy bien, don Héctor. Porque si no está fallando en una cosa, entonces está fallando en otra cosa, ¿cierto? Porque si se está guardando en un aspecto, entonces en otro aspecto no se está fallando. Ahora, ¿no le parece que es de desconfiar de una persona que diga, yo sí soy recto, yo sí soy íntegro, yo sí soy transparente, yo sí, conmigo sí es de frente, conmigo sí es la verdad? Mentira. Es sospechoso eso. ¿Por qué tiene que estar repitiendo a cada rato que es que yo sí, y 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 es que yo sí? Usted sí, ¿quién no? ¿A quién quiere acusar cuando dice yo sí? ¿Quién no es como usted, así de santo, así de perfecto, como usted se quiere hacer ver o notar delante de la gente? Recuerde que el cínico se la pasa buscando en los demás una perfección que él no tiene. Ahora, el cínico es tan cínico, tan canalla y tan descarado, que cuando Dios lo confronta, él no se quiere bajar de sus ínfulas de perfección, pero son unas ínfulas de perfección hipócrita. Dios lo confronta y él prefiere negar, para que nadie sospeche de él, para que nadie dude de él, para que nadie piense que no es una persona perfecta. Pero pregunta, ¿hay acaso algún ser humano en esta tierra que sea perfecto y que nunca peque? Esa fue la pregunta y la respuesta que hizo Salomón. Y claramente Salomón dijo, no hay hombre en esta tierra que sea perfecto y que nunca peque. No. Por eso precisamente estamos nosotros en un proceso llamado santificación, pero algunos, ojo lo siguiente, ojo lo que le voy a decir. Algunos se agarran, se escudan, se esconden, se atrincheran, se ocultan detrás de ese concepto de proceso de santificación para excusarse, escudarse, ocultar, defenderse y justificar su mal comportamiento. Venga, pero usted por qué no cambia. Venga, pero usted por qué sigue siendo así de mentiroso. Venga, pero usted por qué sigue siendo así de borracho. Venga, pero usted por qué sigue siendo así de adúltero y de fornicario. Venga, pero usted por qué sigue siendo así de vicioso. Pero usted por qué sigue siendo así de inútil para la obra de Dios. Ay, no, igual estamos en un proceso, estábamos en un proceso. Y usted le va a preguntar, usted lo va a mirar dentro de un año, va a seguir igual o peor. Y cuando usted lo confronte y lo exhorte, va a decir, ay, estamos en un proceso. Dentro de 5 años va a seguir igual o peor y va a seguir diciendo que es que está en un proceso. Para algunos el proceso de santificación se les ha convertido en su trinchera, en su excusa perfecta, en su excusa favorita. Y eso los convierte en ¿qué? Y eso los convierte en ¿qué? Eso los convierte en cínicos. Cínicos. Venga, pero
es que usted no está aportando económicamente. Entonces el cínico dice, ah, pero fulano tampoco. ¿Qué interesa fulano en este momento? Estoy hablando es con usted. Pero él entonces no asume, no baja la cabeza, no renuncia a su punto de vista, por más confrontado que esté. Mire, lo aprende usted en Malaquías capítulo 3, lo puede estar confrontando el mismo Dios. Lo puede estar confrontando el mismo Dios y aún así no afloja, porque así es de cínico. El cinismo es de lo peor que tiene la carne. Y el cinismo es estrategia de la carne, del demonio y del mundo para sabotear mi búsqueda y mi adelanto en el dominio propio, en la templanza o en la autodisciplina. Porque el cínico va a decir, pero yo qué autodisciplina voy a necesitar si yo soy perfecto. Pero yo qué autodisciplina voy a necesitar si al fin y al cabo yo no cometo pecados. Pero qué autodisciplina yo voy a necesitar si al fin y al cabo, bueno, todos los seres humanos pecamos y yo estoy en un proceso llamado santificación. Punto. Porque así es de descarado. Así es de sinvergüenza. Lo niega, lo niega, lo niega, lo niega hasta que no lo puede negar más. Cuando ya lo han descubierto, se encoge de hombros y antes se pone bravo. No vuelve a saludar, no vuelve a hablar, contesta feo con 3 piedras en la mano. Tras de ladrón, ¿cómo es que dice el dicho? Complételo. Tras el de ladrón. Bufón. ¿Qué hace el bufón? Se burla. O sea, tras de que me roba, se me burla. Tras de que me roba, ahora publica en Facebook lo último que adquirió. ¿Qué adquirió? Lo que me robó. Así es. Ladrón es un pecado. Bufón es cinismo. Tras de ladrón, cínico. Tras de ladrón, sinvergüenza. Tras de ladrón, descarado. Venga, pero usted está metido allá en los vicios y aún así se atreve a venir a servirle a Dios, se pone bravo. Se enoja. No admite. Ay, sí, claro, yo estoy en los vicios, pero ¿por qué no más bien mira su vida? ¿Qué tiene que ver mi vida? Estamos hablando aquí es de que infragantemente fue descubierto haciendo cosas que no debía hacer. Todo el mundo lo sabe, todo el vecindario lo sabe, la cuadra lo sabe, la calle lo sabe, la transversal lo sabe, la diagonal lo sabe, todo el barrio lo sabe, toda la localidad lo sabe. Por redes sociales todo el mundo lo dice, todo el mundo lo comenta, pero no, yo no, no, yo no, no, yo. Ah, bueno, yo sí. A ver, que alce la mano con una piedra en la mano la persona que sea santa y la persona que no tenga delitos y me la lance. Pues más de uno la apedreará o lo apedreará. Es que aquí el peor pecado ni siquiera es el adulterio, sino el cinismo. Aquí el peor pecado ni siquiera es el robo, sino el cinismo. El peor pecado ni siquiera es no buscar de Dios, sino el cinismo de algunas personas. En Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20. Búsquelo, por favor. 20:20. Lucas 20:20. Un cínico que pervierte la verdad. Le encima la risa, dice Nuri, sí, le encima la risa. Me robó y me encimó la risa. Me traicionó, me vituperó, me escarneció, habló mal de mí. Soy lo peor de este mundo, según esa persona, y me encima la risa. Me encima la risa. Lucas capítulo 20, versículo 20. Mire, el Señor estuvo rodeado de mucho cínico lo rodeó. Sobre todo había uno muy cercano, muy cínico, muy sinvergüenza, muy canalla. Un hombre. ¿Cuál es el nombre de ese cínico? ¿Cuál es el nombre? Claro, lo había vendido por 30 monedas de plata. Ya lo había traicionado. El hombre andaba más del lado de los fariseos, del Sanedrín, del templo, que del mismo Jesús. Y sin embargo, y sin embargo, ¿quién era el que le surtía el desayuno y se lo ponía en la mesa? ¿Quién era el que le surtía el almuerzo y se lo ponía en la mesa? ¿Quién era el que le surtía la cena y se lo ponía en la mesa? ¿Quién le pagaba los viáticos? ¿Quién lo vestía? ¿Quién lo calzaba? ¿Quién le pagaba el transporte? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Muy bien. Y el símbolo del cinismo, esa noche, bueno, ya era madrugada, en el huerto de Getsemaní,
Era la madrugada del viernes, 3 de la mañana por ahí, cuando se acerca y le da un beso y lo llama maestro. Cínico. No lo quiere ni poquito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cínico, cínica. Descoce allá dentro el alma. Descoce allá dentro el ser. Descoce allá dentro. Lo descoce a uno emocionalmente. ¿O no? Por supuesto que sí. Y aquí hay más cínicos. En el versículo 20 de Lucas 20 dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. No. Enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Note, espías que se simulasen justos. Es un buen sinónimo de cínico. Un cínico es un individuo que simula. ¿Simula? Sí. Ahora regáleme usted un sinónimo de simular. Imitar, muy bien. Simular. Simular, aparentar, esa está bonita, aparentar, aparentar, solo apariencia, solo apariencia. No se muestra como lo que es, no, no se muestra como lo que es. Ahora, ojo, mire, le voy a decir eso también. Le voy a decir eso también. Cabe, estoy dentro del tiempo para decirle esto. Hay gente, mire, se lo voy a decir detenidamente, pausadamente. Hay gente que es mala gente. Hay gente que es grosera. Hay gente que es gamina. Hay gente que es vulgar. ¿Sí? Hay gente que es maldiciente, gritona y todo eso. Y se las dan de sinceros cuando maltratan a alguien, los gritan, los humillan y les echan en cara lo que probablemente les hayan dado. Y entonces dices que yo soy sincero. No, usted no es sincero. Usted no es sincera. Usted es una gamina. Usted es un gamín. Usted es un grosero. Usted es una grosera. Usted es una persona sin educación y sin amor por el prójimo. Recuerde usted que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Sí, allá fue, dejó maltratado un poco de gente. Ofendió a la señora, al señor, delante de la esposa, delante del cónyuge, delante de la mamá, la viejita, ¿qué culpa tiene? Delante de los hijos, delante de todo el mundo. Y se devolvió, no es que es mi sinceridad. ¿Eso es sinceridad? Yo le pregunto a usted, mi estimado cristiano que tiene temor de Dios allá en lo profundo de su espíritu, ¿eso es sinceridad? ¿Ir a gritarle al otro todo lo que se le ocurra? Porque así es de valiente usted, de escueto, de directo, de franco, dice usted. ¿Eso se llama sinceridad? ¿O eso cómo se llama? Dígame. Ahí no hay ninguna clase de dominio propio, ahí no hay ninguna clase de templanza, ahí no hay ningún dominio de los sentimientos, ahí es un individuo en la carne vociferando, maldiciendo, insultando, agrediendo y creyéndose que es perfecto, creyéndose que es más que los demás, creyéndose que él sí le pone los puntos sobre las sillas y que él sí le dice cuántos pares son 3 moscas, porque yo sí soy sincero. No, eso es ser gamín. Eso es ser grosero. Eso es hacer lo que la Biblia dice que no tenemos que hacer. La Biblia dice claramente que no se escuchará su gritería en las calles, dice acerca del Señor Jesucristo. Y por más que en más de una ocasión tenía para decirle a más de uno hasta de qué se iba a morir, pero el Señor prefería como cordero llevado al matadero cerrar su boca, no defenderse, sino encomendar toda causa al que le defendía la causa, es decir, a Dios Padre. Eso es arrogancia, muy bien, digo. Maltrato, grosería, mala gente. Muy bien. Ahora mire, esta gente que está fingiendo, dice el versículo 21, y le preguntaron diciendo, maestro, maestro. Ya en el versículo 20 se nos acaba de decir que esta gente estaba fingiendo, ¿no es cierto? Ahí aparece la palabra, fingiendo. Y ahora en el versículo 21 lo tratan de maestro, maestro. Ninguno puede llamar a Cristo maestro a menos que se siente como un discípulo, como un alumno a escucharle su enseñanza.
Ninguno, ninguno. Es lo mismo que cuando se acercan a uno y le dicen, pastor, pastor, usted a mí no me llame pastor. Yo me llamo Freddy. ¿Pero por qué yo no lo puedo llamar pastor? Usted no es oveja de este redil, punto. No, las ovejas oyen su voz y lo siguen, dice la Sagrada Escritura. A mí, usted, a mí, Freddy. Ya, punto. No tiene que decirme ni don Freddy, mucho menos Fredito, ni nada de esas cosas. Freddy, yo me llamo Freddy. Así, dígame Freddy. Pero entonces, ¿quién puede? Pues la oveja que se está dejando pastorear, guiar, dirigir, instruir, discipular, disciplinar. Esa sí puede llamar al individuo que la está disciplinando, que la está instruyendo, que está velando por ella, que está orando por ella, pastor, pastor. Mientras que no sea así, es una cabra. Y yo no pastoreo cabras, yo pastoreo ovejas. Eso es una mula. Yo no pastoreo mulas, yo pastoreo ovejas. Entonces no me interesa, la verdad, tener un grupo de 5 ovejas, 10 ovejas. Igual, si tiene 5 ovejas, 10 ovejas y están bajo su cuidado, sigue siendo un pastor. Si es por eso que tiene que responder delante de Dios, pues amén, gloria a Dios. La gente que tenga identidad con esta obra, no la gente que patee la obra, no la gente que uno no sabe si es que es de aquí o no es de aquí, de dónde es, de todos lados, de ningún lado al mismo tiempo. Entonces aquí llaman al Señor Jesucristo, lo llaman maestro, 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 pero usted se ha sentado a recibir mi enseñanza, maestro, pero usted está siendo discipulado por mí, maestro, pero usted me ha recibido la cátedra, maestro, pero usted, no, nada de eso. Entonces es un simulador, es uno que finge, es un hipócrita, descarado, mentiroso, cínico. Mire cómo le dicen, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Uy, qué cinismo. Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Uy, qué mentira. Mira, un hombre el cual yo doy testimonio que ha predicado el evangelio durante más de... Cállese, yo no necesito que me hagan publicidad, no necesito ese tipo de halagos, de alabos. La misma Biblia enseña que halagos de hombres o gloria de hombres no recibo. No me interesa esa publicidad. Al fin y al cabo es que el servicio que cada uno de nosotros ofrece, lo ofrece es para Dios. No necesito que nadie haga publicidad ni por mí y usted no necesita que nadie haga publicidad por usted. Esa tanta, ay Dios mío, lo puedo decir, tanta lambonería es sospechosa, ¿no le parece? Tanta lambonería ahí encima, tanta lambonería. Está bien el cariño, el afecto, el amor, ¿ya? Pero que alguien llame a ese individuo, a esa señora, hombre de Dios, mujer de Dios, suficiente, es hombre de Dios. Es que trabajes para Dios, su servicio es para Dios, para Cristo, para el Evangelio, para uno. Es como el que se presenta, mucho gusto, soy el apóstol, tal, soy el profeta, tal, soy el pastor, tal, no. O en lo secular, el que se presenta, mucho gusto, soy el doctor, ¿cuál doctor? Demasiada adulación, demasiada lambonería, demasiada adulación, como lo llama la Biblia, para fascinar el corazón del otro, que raya con lo sinvergüenza, que raya con lo descarado y que raya con lo cínico. Ahora, para terminar, ¿de qué manera esto sabotea la búsqueda de la autodisciplina? Por supuesto, una persona que busca la autodisciplina tiene que ser transparente al 100%. El cínico no es transparente al 100%. Yo tengo que discernir cuánta autodisciplina hay en mi vida realmente. Soy autodisciplinado en la oración, soy autodisciplinado en la lectura de la Biblia, en el conectarme a los discipulados, en el servicio a Dios, en el congregarme los domingos, en el aporte económico, en el diezmo, en la ofrenda, en todo. El cínico niega, el cínico se cree perfecto, o el cínico dice, no, yo la verdad eso de la búsqueda y esto yo no lo voy a hacer, porque al fin y al cabo todos somos cínicos, sin vergüenza, todos somos imperfectos, y yo estoy en un proceso llamado santificación, y si Dios quiere que yo lo busque, pues Dios hará que yo lo busque. Cínico, sin vergüenza y descarado. Bendito Dios, arranca de nuestro corazón el cinismo, el descaro y la sinvergüencería. Arranca de nuestra vida, Señor, no queremos ser bendito Señor, ni como esa mujer adúltera del Proverbio 30:20. Tampoco queremos ser como los cínicos de Malaquías capítulo 3. Y tampoco queremos ser como los que fingen, Señor Dios, en Lucas 20:20. Queremos ser realmente personas que crezcamos en autodisciplina,
que crezcamos en templanza, en dominio propio. Para eso sabemos que necesitamos transparencia. Sabemos que necesitamos, mi Señor, crecer, madurar, ser personas diferentes, mi Dios. Dejar la grosería, la altanería, la humilladera, la echadera en cara, Señor. Concentrarnos en lo que es verdaderamente tu propósito, en lo que es verdaderamente tu plan para con nosotros, mi Dios. Arranca de mi vida este cinismo, arranca de mi vida este descaro, arranca de mi vida los sinvergüenzas, Señor. Gracias por esta lección en la cual se me ha abierto, Señor Dios, la definición de ese concepto tan claramente, tan escuetamente, tan rudamente, tan burdamente que no me queda, Señor Dios, ni la más pequeña sombra de duda de lo que es ser una persona descarada, mi Dios. Y yo no quiero ser así. Yo quiero, Señor Dios, asumir mi pecado, asumir mi falta, asumir mi nivel y esforzarme por ser una persona diferente. Te pido que este mensaje no se quede en nosotros, sino que trascienda y yo se lo pueda compartir a otras personas. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.